He visto muy buenos trabajos. La semana que viene les voy a estar enviando los resultados, los aprobados y los que hay que corregir. Recuerden que ustedes me tienen que enviar el laboratorio número 2. No se duerman. Hola, profe. ¿Le puedo hacer una pregunta sobre el Sí, trabajo práctico 2? sí, En el punto en el que pide definir qué es lo que representa la pendiente de gráfico de dispersión, ahí literalmente no sabemos qué poner. ¿Nos puede tirar algún centro o alguna idea? sí. Ustedes miren el número que les da la pendiente y compárenlo con el N del ¿Con material, del material misterio o con el del vidrio? con el del vidrio. Ah, bueno, después vamos a ver. ¿Sí? Gracias. Ustedes Y otra comparen. pregunta. Sí, En la parte en la que tenemos que armar los gráficos de dispersión, justamente, con los cuadros que sacamos. En el sí, ejemplo que usted puso, para hacer el cuadro de dispersión en el PDF, ponía uno sobre Q y uno sobre P. ¿Eso es un sí. ejemplo así en el aire o es porque el seno de tita y el seno de tita incidente y refractado son eso? No, es un ejemplo que está hecho para lentes. Ah, bueno, Por eso bueno, aparece uno esa, sobre P y uno sobre Q, pero en el caso de ustedes tienen que poner lo que corresponde, que es seno del claro, ángulo refractado en la primera columna y seno del ángulo incidente en la segunda. claro, claro, gracias. Esas eran las dudas. Bien. Profe, yo también tenía una consulta. Sí, Para las tablas de cada color, ¿tenemos que usar los mismos ángulos? ¿Los 5 mismos ángulos? sí, sería mejor para que puedan comparar. Bien. Y después, con respecto a la parte 3, en la simulación esa de la persona frente al espejo, Sí, no, digamos, ¿cómo interpretamos? Dice, porque la consigna dice, ¿cuál es el tamaño vertical mínimo que debe tener el espejo para que una persona se observe completamente? Y ahí claro. indica que, ¿cómo es? Indica como con una línea verde que vendría a ser la imagen que ve la persona en el espejo, pero no varía eso cuando la acercamos o la alejamos. ¿Cómo Bien. tendríamos que poner entonces? Esa línea que vos decís es es la altura mínima del espejo para que la persona se pueda ver completa, de pies a cabeza. Y por más de que la persona se aleje o se acerque, esa longitud mínima del espejo no cambia. Eso es lo que ustedes están viendo. ¿Y a eso, profe, lo tenemos que calcular o solo lo definimos teóricamente? Lo pueden definir teóricamente porque no saben la altura de la persona. Entonces lo pueden definir analíticamente observando los rayos de luz. Eh, se, forman, eh, se forman unos triángulos entre el ojo de la persona, el espejo y la cabeza, la parte más arriba de la persona, y los pies, la parte más abajo de la persona. Ahí se forman unos triángulos y ustedes pueden deducir cuál sería la altura mínima del espejo. La altura mínima en relación con la altura de la persona. Se puede deducir gráficamente con los rayos de luz eh, que muestra esa simulación. Entonces, profe, lo definimos solo como que con la simulación teóricamente. Sí, sí, ustedes podrían poner, bueno, Que es la mitad, por ejemplo.
Claro, que sería la mitad de la altura de la persona, o un Claro. tercio de la altura de la persona, lo que les dé. Ok, ok. Para resolver esa parte del espejo, lo van a hacer gráficamente. Y lo mismo tenemos que ver, digamos, en el sentido de los triángulos, en la siguiente que pregunta qué es lo que la persona ve en el espejo. A ver. Porque después dice qué ocurre con lo que la persona ve en el espejo si se acerca o se aleja. Ah, bueno, ahí cuando la persona se acerca o se aleja, ¿qué pasa? La imagen virtual también se acerca o se aleja. Lo que no cambia nunca es la longitud, la altura mínima del espejo para que la persona se vea completa. Recuerden que la entrega del laboratorio número 2 es la semana que viene. Bien. Hoy empezamos con cinemática del punto. Profe, el archivo que usted tiene está en el aula virtual. ¿Este que se ve acá? Sí. 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 En el aula virtual, aula virtual hay una pestaña nueva que dice U03 y ahí adentro van a encontrar un link a una carpeta que tiene todos estos materiales que vamos a ver hoy. Bueno, de cinemática del punto, hoy vamos a ver MRU, MRV, tiro vertical y caída libre. Vamos a hacer un repaso rápido por la fórmula que vamos a utilizar. Acá tenemos MRU a la izquierda, las ecuaciones 1 y 2. La ecuación 1 es la posición en función del tiempo. En esta ecuación, el tiempo es la variable independiente y la posición es la variable dependiente. Hay constantes, la posición inicial y la velocidad inicial. En el MRU, la velocidad es constante, la aceleración es igual a 0. Los subíndices los uso para indicar cómo se relacionan las distintas cantidades. El X sub I, la posición inicial, se corresponde con la velocidad inicial que tenía el móvil en el instante inicial, que lo podemos definir como t inicial igual a 0. Y este X final se corresponde con este instante de tiempo, t final. Para calcular la distancia recorrida, hacemos X final menos X inicial. En el MRV, la aceleración es distinta de 0 y la velocidad ya no va a ser constante, sino que va a depender del tiempo. La ecuación 3 es la posición en función del tiempo, la variable independiente es el tiempo, la variable dependiente es la posición, hay constantes, la posición inicial y la velocidad inicial. Otra vez, la posición inicial y la velocidad inicial se corresponden. La velocidad inicial es la velocidad que tenía el móvil cuando estaba en la posición inicial. Para el tiempo inicial, que lo podemos definir como t inicial igual a 0. La ecuación 4 es la velocidad en función del tiempo.
la variable independiente es el tiempo, la variable dependiente es la velocidad. Esa velocidad se corresponde con este instante de tiempo. Hay dos constantes que son la velocidad inicial y la aceleración. La aceleración es constante. La ecuación 5 es una expresión que no depende del tiempo y que relaciona la velocidad final con la velocidad inicial, la aceleración y las posiciones, ¿sí? Posición final e inicial. Esta velocidad final se da cuando el móvil está en esta posición. Y esta velocidad inicial se da cuando el móvil se encuentra en esta posición inicial. Bueno, ahí tenemos en la ecuación 6 para calcular la velocidad promedio. Velocidad final menos velocidad inicial sobre 2. Todas las cantidades que estamos viendo son cantidades vectoriales. Cuando nosotros trabajamos así en forma de ecuación, cada cantidad va a tener un signo dependiendo de dos cosas. Primero del marco de referencia, que es la definición que hagamos para los ejes. Por ejemplo, el eje X, nosotros lo vamos a definir de manera que los positivos apunten hacia algún lado determinado. Después, si el vector apunta en la misma dirección de los X positivos, ese vector le vamos a asignar un signo menos cuando lo reemplacemos numéricamente en estas ecuaciones. Cuando hagamos un planteo de problemas, acá yo les propongo un método. Si se trata de MRU, lo que yo propongo es que escriban todas las cantidades que describen el fenómeno. Acá tenemos agrupadas las cantidades iniciales. Acá tenemos agrupadas las cantidades iniciales, el tiempo, la posición y la velocidad. Las tres se corresponden. La posición inicial y la velocidad inicial se dan para el instante de tiempo inicial, que por lo general lo hacemos igual a 0 para simplificar. A la derecha tenemos el instante de tiempo final y la posición final, que también se corresponden. También escribimos la ecuación del MRU. Cuando nosotros leamos el enunciado, completamos los datos que tenemos, a qué cantidad se corresponde, marcamos las incógnitas y después vemos cómo hacemos para despejar la incógnita de la ecuación. Para el MRV, algo similar. Acá tenemos las cantidades iniciales. Para el tiempo inicial vamos a tener una posición inicial, una velocidad inicial y la aceleración constante. Para el tiempo final vamos a tener una posición final y una velocidad final. Acá este x de t significa que nosotros podríamos hacer un gráfico de la posición en función del tiempo, y este v de t significa que nosotros podríamos hacer un gráfico de la velocidad en función del tiempo. Lo mismo era acá en el MRV. Acá podríamos hacer un gráfico de la posición en función del tiempo. Para el MRU, la posición en función del tiempo nos va a dar una recta. Para el MRV, la posición en función del tiempo nos va a dar una parábola y la velocidad en función del tiempo nos va a dar una recta. Acá tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar. Y de la misma forma que hacíamos en el MRU, en el MRV,
leemos el enunciado, completamos los datos que tenemos con la cantidad que corresponda, marcamos las incógnitas, después revisamos en cada ecuación cuáles son los datos que tenemos y cuáles son las incógnitas, y vemos por dónde empezamos a despejar. Caída libre o tiro vertical. El profe Lancioni les da les propone para caída libre hacer un eje Y que va positivo para abajo, y para tiro vertical un eje Y que va positivo para arriba. Cuando yo lo trabajo, siempre hago, ya sea caída libre o tiro vertical, hago un sistema de referencia que sea un eje vertical positivo para arriba. Con ese marco de referencia, la posición en función del tiempo va a ser la ecuación 1. Esta ecuación se parece al MRV. Lo que ha cambiado son, cambiaron las X por Y, y la aceleración cambió por G, y este signo negativo se debe al marco de referencia. Como yo hago un eje Y positivo para arriba, la aceleración que es un vector que apunta hacia abajo va a llevar un signo negativo en la ecuación. Las ecuaciones 2 y 3 son similares a las que veíamos en MRU, con el cambio del signo y de la aceleración. Y cambia acá las X por la Y. Las unidades: posición en metro, velocidad metro sobre segundo y aceleración metro sobre segundo al cuadrado. Si eso está claro, vamos con el problema 10. El problema 10 dice: un automóvil que permanecía detenido, al iniciar su movimiento adquiere una velocidad de 60 km por hora en 11 segundos, después de lo cual se mantiene con velocidad constante durante 5 segundos. Encontrar la aceleración inicial, la distancia recorrida en los 11 segundos iniciales, la distancia total recorrida, la velocidad 7 segundos después del arranque, y por último, graficar posición en función del tiempo. En este problema tenemos dos movimientos. Primero es un MRV y después es un MRU. ¿Sí? Ahí donde dice permanecía detenido, al iniciar su movimiento adquiere una velocidad de 60 km por hora en 11 segundos. Eso significa que el móvil, desde la velocidad igual a 0 en el instante inicial, fue acelerando con aceleración constante, y 11 segundos después tenía una velocidad de 60 km por hora. Ese primer tramo del movimiento es un MRV. En el segundo tramo dice, después de lo cual se mantiene con velocidad constante durante 5 segundos. En el segundo tramo se mantiene con esa velocidad de 60 km por hora por 5 segundos. Ese segundo tramo es un MRU. Entonces vamos a dividir el problema en dos tramos. El primero en un MRV y el segundo un MRU. Vamos a repasar el enunciado.
Dice, un automóvil que permanecía detenido. El automóvil que permanecía detenido, ¿sí?, tenía una velocidad inicial igual a 0. La posición inicial la podemos hacer igual a 0 para simplificar. Y el tiempo inicial lo hacemos igual a 0 también para simplificar, ¿sí? Estas tres cantidades se corresponden al mismo tiempo, igual que la aceleración, que es constante en todo el MRV. Al iniciar su movimiento, adquiere una velocidad de 60 kilómetros por hora en 11 segundos. Entonces, esos 11 segundos vendrían a ser nuestro T final. Para ese T final, la velocidad va a ser de 60 kilómetros por hora. La pasamos a metros sobre segundo, que es dividiendo en 3,6. Y nos da el 16,7. Dice, después de lo cual se mantiene con velocidad constante durante 5 segundos. Ese es el segundo tramo, entre los 11 segundos y los 16 segundos. Se va a mantener con velocidad constante los 16,7 segundos. Los 16,7 metros sobre segundos. Nos piden calcular la aceleración inicial, la distancia recorrida en los 11 segundos iniciales, la posición X para 11 segundos, la distancia total recorrida, es decir, la posición final del MRV, la velocidad 7 segundos después del arranque, y por último tenemos que hacer el gráfico de la posición en función del tiempo. Ese gráfico va a tener dos partes, la parte MRV y la parte MRU. Es decir, una parábola los primeros 11 segundos y una recta entre el 11 y el 16. Profe, disculpe. Sí, El tiempo final en el MRU lo sacó tiempo inicial más los 5 segundos de tiempo constante. claro, Ahí la sumatoria. claro, claro. Ahí está. Gracias, profe, disculpe. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, ahora lo que deberíamos hacer es revisar las ecuaciones, marcar las incógnitas, marcar los datos y ver qué incógnita se puede despejar. Siempre tratando de elegir las expresiones más sencillas. Por ejemplo, en la expresión de la velocidad en función del tiempo, tenemos todos los datos y de ahí podríamos despejar la aceleración. Así que empezamos con la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Despejamos la aceleración. Esa velocidad inicial que está sumando ahí, la pasamos restando. Y esa t que está ahí, multiplicando con la aceleración, la pasamos dividiendo. Reemplazamos los valores, la velocidad final de 16,7, la velocidad inicial 0 y el tiempo 11 segundos, que nos da una aceleración de 1,52 metros sobre segundo al cuadrado. Una vez que tenemos la aceleración, en la expresión de la posición en función del tiempo, ya tenemos todos los datos como para determinar la posición del móvil a los 11 segundos. En esta expresión la posición inicial era 0 y la velocidad inicial también era 0, o sea que esos dos términos quedan igual a 0.
reemplazamos los números, lo que nos da que la posición del móvil para t igual a 11 segundos es igual a 92,0 metros. ¿Se entiende? Seguimos. Con esta expresión podemos determinar la velocidad del móvil a los 7 segundos. Reemplazamos el tiempo final por 7 segundos. Y reemplazamos el valor de la aceleración, lo que nos daría que la velocidad del móvil para t igual a 7 segundos es igual a 10,6 metros sobre segundo. ¿De cuánto es la aceleración, profe? Que me perdí ahí. 1,52. A ver. Después nos faltaba calcular la posición, el espacio total recorrido, que como nosotros hicimos el x inicial igual a 0, el espacio total recorrido nos va a coincidir con la posición final, el x a los 16 segundos. Lo podemos determinar con la posición en función del tiempo para el MRU. ¿A dónde? La x inicial va a ser la x a los 11 segundos, la velocidad inicial va a ser la velocidad a los 11 segundos, y el tiempo va a ser este tiempo final menos este tiempo inicial, que ahí nos da los 5 segundos que decían en el enunciado. Reemplazamos los números y nos da que la posición final es 176 metros. ¿Se entiende? Por último nos pedían que hagamos un gráfico de la posición en función del tiempo, donde, como dijimos, la primera parte del gráfico va a ser una parábola que representa estos primeros 11 segundos de MRV, y la segunda parte, los últimos 5 segundos, va a ser una línea recta que son los últimos 5 segundos del MRU. Acá tenemos el gráfico de la posición en función del tiempo. Entre el t igual a 0 y el t igual a 11, que estaría por acá, vamos a tener una parábola. Si usted tiene que dibujar esto en su cuaderno, deberían hacer un eje horizontal para representar el tiempo en segundos. Tienen que hacer tantas divisiones como para que tengamos 16 divisiones, para que lleguemos a los 16 segundos. En el eje vertical vamos a representar el eje X, positivo para arriba. Tendrían que hacer qué sé yo, una escala de 20 metros por centímetro,
como para que entren los 176 metros, que era la posición final. Entonces, la primera parte, que es un MRU-V, está entre el T0X0, la posición inicial, y cuando el tiempo vale 11 segundos, la posición tiene que valer 92 metros, ¿sí? Entonces, ahí donde se cruza el 92 con los 11 segundos, hasta ahí va a llegar la parábola. De ahí en adelante va a ser una recta. Para marcar esa recta vamos a necesitar solamente un punto más, que sería el punto que está en 16 segundos y 176 metros, por acá. Ahí marcamos un punto y con la regla trazamos la recta del MRU. Eso sería un gráfico de la posición en función del tiempo. Como para que veamos cómo se lee este gráfico, yo acá marqué arbitrariamente 2 instantes de tiempo. Acá hay uno que está entre el 8 y el 10 segundos. Este gráfico nos ayuda a saber en qué posición estaba el móvil para este instante de tiempo. Para saber esa posición, subimos verticalmente hasta llegar a la curva. En la curva nos corremos horizontalmente hacia la izquierda, y ahí donde crucemos el eje X, esa va a ser la posición para el instante de tiempo que estamos analizando. ¿Sí? El móvil se mueve por el eje X. Y esta curva nos dice, nos da la relación que hay entre el tiempo y la posición. Si nosotros queremos saber en este instante de tiempo en qué posición se encontraba el móvil, subimos verticalmente, cuando llegamos a la curva nos corremos hacia la izquierda horizontalmente, y ahí nos va a decir en qué posición se encontraba aproximadamente el móvil, más o menos a los 140 metros. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Profe, ¿en qué valores está marcando como punto inicial ahí en 8? ¿O es un valor arbitrario ese? Era el valor arbitrario que usted le daba. El que está marcando en 8 en el tiempo y en 60 en la distancia. Bien. Este. Sí, sí. Sí, este es un valor arbitrario que yo puse ahí como para explicar cómo se lee el gráfico. Ah, bien. Este es un instante de tiempo que está entre 8 y 10 segundos. Así a ojo podríamos decir que es un casi 9 segundos. 8 con algo, casi 9. Ujú. ¿Qué Para ese puntos marcamos nosotros para determinar la gráfica? Bueno, los que van a marcar ustedes son el 11 segundos con la posición. ¿En qué posición estábamos a los 11 segundos? Estábamos a los 92 metros. Ahí está. Entonces, trazas una vertical desde los 11 segundos y trazas una horizontal desde los 92 metros. Ahí donde se crucen, en ese punto, ¿sí? Entre ese punto y el X0, T0, entre esos dos puntos, trazas la parábola. Bien. Después te va a faltar un punto más para trazar la recta. Lo vas a hacer entre los 16 segundos y la posición final, que era 176. ¿Sí?
trazas una recta vertical en los 16 segundos y una horizontal en los 176. Y allá donde se crucen, marcas el punto que te hacía falta y pones la regla entre ese punto y este que habíamos marcado acá. ¿Sí? El móvil se mueve por el eje X. Y esta curva nos da la relación entre el tiempo, eje horizontal, y la posición del móvil, eje vertical. Bien, si eso está claro, vamos al 4. El 4 dice: dado el siguiente gráfico de velocidad de un móvil en función del tiempo, calcular el espacio total recorrido, la velocidad media y hacer el gráfico de la aceleración en función del tiempo. Lo que tenemos acá es un gráfico de la velocidad de un móvil en el eje vertical, velocidad en metros sobre segundo, positivo para arriba. Y en el eje horizontal tenemos el tiempo en segundos. Vemos que a simple vista hay 4 tramos distintos entre los 0 y 10 segundos. El móvil empezó con 50 metros sobre segundo de velocidad, desaceleró hasta llegar a 10 metros sobre segundo. Mantuvo su velocidad constante 20 segundos más, hasta los 30 segundos. Ahí aceleró hasta alcanzar los 30 metros sobre segundo, en el t igual a 50. Y se mantuvo en velocidad constante 10 segundos más. Ustedes vieron con la Ancioni ¿vieron ustedes que la velocidad es la derivada de la función posición? Sí, algo así explicaba en el apunte. Bien. ¿Ustedes en análisis ya llegaron a derivada? No, Todavía no. Bueno, ya van a llegar. La función velocidad es la derivada de la función posición. Así como la multiplicación tiene su operación inversa, que es la división, la derivación tiene su operación inversa, que es la integración. Si nosotros derivamos la función posición, obtenemos la función velocidad. Si nosotros integramos la función velocidad, vamos a obtener algo de la función posición. La operación de integrar, gráficamente, significa calcular la superficie que hay entre la curva, que sería esto, y el eje horizontal. Si nosotros calculáramos la superficie que hay entre el gráfico de velocidad y el eje del tiempo, lo que obtendríamos sería el espacio recorrido.
¿Sí? Esa es una propiedad del gráfico de velocidad. Revisamos el enunciado. Dice, dado el siguiente gráfico de velocidad de un móvil en función del tiempo, ¿sí? Calcular el espacio total recorrido, la velocidad media, que sería la velocidad promedio en los 60 segundos, y hacer un gráfico de aceleración en función del tiempo. Entre el T1 y el T3, es decir, entre los 10 y los 30 segundos, ¿la velocidad cambia o se mantiene constante? Es constante. Constante. Constante, profe. Por lo tanto, la aceleración en ese tramo va a ser... Va a ser Cero. 0. Bien. Va a pasar lo mismo entre el T5 y el T6. Aceleración igual a 0. Entre T0 y T1, ¿la velocidad cambia? Sí, se disminuye. Sí, se produce desaceleración. Desaceleración. Entonces ahí vamos a tener una aceleración distinta de 0. ¿Que va a ser positiva o negativa? Negativo. Negativa. Bien. Y entre el T3 y el T5, Positiva. una aceleración positiva. Bien, ahí ya tenemos una idea de cómo va a ser el gráfico. El gráfico de la aceleración en función del tiempo. Acá sombreado en amarillo está la superficie debajo de la curva de velocidad. La superficie encerrada por la curva de velocidad y el eje horizontal. Si nosotros calculamos toda esa superficie, el número que obtengamos va a ser el espacio total recorrido en todo ese intervalo de tiempo, desde el T0 hasta el T6. ¿Sí? Este triángulo acá, en el primer tramo, este triángulo le di a llamar X11. Los subíndices significan primer tramo, parte 1, ¿sí? Lo dividí en dos partes el primer tramo. X11 es el triángulo, X12 es el cuadrado que está abajo. Para calcular la superficie de este triángulo, ¿cómo hacemos? Base por altura sobre 2. La base sería T1 menos T0. Y la altura sería B0 menos B1. Si reemplazamos los números, T1 menos T0 nos da 10. B0, que es 50, menos B1, que es 10, nos da 40. 40 por 10, 400, dividido 2, 200. 200 metros. El X12, el cuadrado este, es de 10 por 10. Eso nos da 100 metros. En el segundo tramo es un rectángulo de base 20 y altura 10. Multiplicando eso nos da 200 metros. El tercer tramo lo dividí en dos. El triángulo, delta X31, que tiene base de 20 segundos y altura de 20 metros sobre segundo.
haciendo base por altura sobre 2, la superficie de este triángulo nos da 200 metros. La otra parte de ese tramo, el rectángulo de abajo, el delta x 32, tiene base de 20 segundos y altura de 10 metros sobre segundo. Eso nos da 200 metros. Y en el último tramo tenemos un rectángulo de base 10 segundos y de altura 30 metros sobre segundo. Multiplicando eso nos da 300 metros. Y sumando todos los delta x, nos da, sumando todas las superficies que fuimos calculando, nos da en total 1200 metros. Y esa es la distancia total recorrida por el móvil entre los 0 y 60 segundos. ¿Se entiende? Ustedes podrían hacer una verificación de este número, del 1200 metros, utilizando las ecuaciones de MRU y MRV, calculando en cada tramo, en cada uno de los 4 tramos, qué distancia va recorriendo el móvil y sumar todo. Y les tendría que dar 1200 metros. La velocidad promedio sería el delta x total dividido el delta t total, el tiempo total. Sería 1200 metros dividido 60 segundos, lo que nos da una velocidad promedio de 20 metros sobre segundo. Para hacer el gráfico de la aceleración, ya dijimos que la aceleración en el segundo tramo es 0, y en el cuarto tramo también es 0, que en el primer tramo es negativa, y que en el segundo tramo, en el tercer tramo, perdón, es positiva. Para calcular la aceleración en el primer tramo, hacemos velocidad final menos velocidad inicial, dividido el intervalo de tiempo, velocidad final, que son 10 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, que era 50, nos da, bueno, dividido 10 segundos, nos da menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Nos tiene que dar negativo porque el móvil viene desacelerando. La aceleración en el segundo tramo es igual a 0, como habíamos dicho. Velocidad final menos velocidad inicial. Como la velocidad permanece constante, esto nos da un 0. La velocidad en el tercer tramo nos tenía que dar positivo. Velocidad final menos velocidad inicial es 30 menos 10. Nos queda 20 arriba. Y abajo, 50 menos 30, nos queda 20 también. Y la aceleración nos queda positivo 1 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración en el cuarto tramo nos da 0 también.
Y acá abajo tenemos el gráfico de la aceleración en función del tiempo. Lo que intenté hacer fue poner el gráfico de la aceleración inmediatamente abajo del gráfico de la velocidad. Acá tenemos el eje horizontal, es el tiempo, con la misma escala que el eje del tiempo que tenemos arriba. Estas líneas verticales de trazo lo que hacen es dividir los distintos tramos. Entonces, en el primer tramo, que la aceleración es menos 4, lo que tenemos que hacer es dibujar una línea horizontal a la altura del menos 4. ¿Sí? Esto que tenemos acá es el eje, este eje vertical, es la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, que va positivo para arriba. El eje del tiempo cruza al eje de la aceleración por el 0. Entonces, a la altura del menos 4, ahí trazamos una línea horizontal, que es la aceleración durante ese intervalo de tiempo. Entre T1 y T3, la aceleración vale 0, o sea que sería una línea horizontal sobre el eje del tiempo. Entre T3 y T5, la aceleración vale 1, o sea que sería una línea horizontal a la altura del 1 positivo. Y entre T5 y T6, la aceleración va a ser la aceleración es 0, por lo tanto, en este gráfico sería una línea horizontal sobre el eje del tiempo. ¿Preguntas? Sí, profe, yo tengo una pregunta, pero es de antes. Cuando Sí. vos calculaste cada X, el X11, el X12, o sea, la variación de cada uno, Sí. entonces sacaste la fórmula. Pues estaba buscando Ah, y no la encontré. Me quedé como titulado en eso. Esa fórmula, claro, de X11 igual a T1. bien. Lo que estamos haciendo es calcular superficie de formas geométricas, ¿sí? El X11 es la superficie de un triángulo. La superficie del triángulo, ¿cómo la calculas? Base por altura sobre 2. Ah, bien, por ahí va. Ah, ya está, ya entendí. La base sería T1 menos T0. T1 menos T0 es la base. Y la altura sería B0 menos B1. Y acá es la superficie de un cuadrado de base T0 menos T1, sería base T1 menos T0. Y altura B1. Alguien pregunta por qué el 2 abajo. ¿Me podría aclarar la pregunta? Se refiere Ah, a por qué la base, fórmula, pero es la fórmula de la superficie del triángulo, por eso. claro, base por altura sobre 2, claro, es la superficie de un triángulo. Una duda, en el otro, para calcular la aceleración, ¿cómo sacó la primera, la de menos 4? A ver. Ahí está. Ah, ok. Gracias, profe. La aceleración.
sería velocidad final menos velocidad inicial, dividido instante de tiempo final menos instante de tiempo inicial. Ok, gracias, profe. Bien. Si esto está claro, vamos a ir a una caída libre. El 14 dice, se deja caer una piedra a 45 metros del nivel del suelo. Calcule el tiempo que tarda en llegar y su velocidad antes del impacto. Considerar G igual 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, en el enunciado, cuando vemos que dice se deja caer una piedra, eso ya nos sugiere que estamos hablando de caída libre, ¿sí? Para resolver un problema de este tipo, necesitamos sí o sí hacer un gráfico. En ese gráfico tiene que haber un eje vertical, el eje Y. Yo siempre dibujo el eje Y positivo para arriba. Es lo que yo recomiendo, pero si alguien quiere hacer el eje Y positivo para abajo, lo puede hacer. Y yo siempre defino el 0 del eje Y en la posición más baja de nuestro problema. En el enunciado, la posición más baja de nuestro problema es el nivel del suelo. Ahí ponemos el 0 del eje Y. Esta piedra se está dejando caer desde una altura de 45 metros, ¿sí? Entonces, en el momento inicial, en el instante de tiempo inicial, cuando se suelta la piedra, vamos a tener una posición inicial, que son los 45 metros, y una velocidad inicial, que es igual a 0. Observen que, salvo por el tiempo, todas las cantidades que vemos en cinemática son vectores, ¿sí? Las posiciones, las velocidades, la aceleración, todas estas cantidades son vectores. G es un vector que siempre apunta en dirección del centro de la Tierra. Con esta definición de eje Y que yo hice, cuando reemplacemos G, cuando reemplazamos G en las ecuaciones, nos queda ese signo menos que está ahí. Ese signo menos significa que la aceleración de G apunta en la dirección de los Y negativos. Cuando la piedra haya llegado al nivel de la superficie del suelo, ese instante de tiempo para nosotros va a ser el T final. En ese instante de tiempo la piedra se va a encontrar en nuestra Y final, y en ese instante de tiempo esa piedra va a tener una velocidad final determinada. Esa velocidad final va a ser un vector que apunta en la dirección de los Y negativos, ¿sí? Por lo tanto, cuando reemplacemos ese número en las ecuaciones, la velocidad final, vamos a reemplazarlo con signo negativo. Hacemos un planteo, como yo les había recomendado, escribimos todas las cantidades que describen el fenómeno. El instante de tiempo inicial, la posición inicial, la velocidad inicial. G, el instante de tiempo final,
la posición final y la velocidad final. Podríamos hacer un gráfico de posición en función del tiempo, podríamos hacer un gráfico de velocidad en función del tiempo. Escribimos las ecuaciones, ¿sí? Y después vamos a leer el enunciado y vamos a completar cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. Dice, se deja caer una piedra. Eso para nosotros significa que la velocidad inicial es igual a 0 en el instante inicial. Y al instante inicial lo podemos hacer igual a 0 para simplificar. A 45 metros del nivel del suelo, esa es la posición inicial. Dice, calcule el tiempo que tarda en llegar, sería el t final. ¿El tiempo que tarda en llegar a dónde? Al suelo, que nosotros lo hemos marcado como I igual a 0. Y su velocidad antes del impacto, la velocidad final, ¿sí? Estas tres se dan, estas dos, la posición final y la velocidad inicial, perdón, la posición final y la velocidad final se dan en el instante de tiempo final. Nos dice que consideremos g igual 10 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es marcar en las ecuaciones los datos que tenemos y las incógnitas. La posición inicial es un dato. Entonces, en las ecuaciones lo marcamos como dato. ¿A dónde aparece la posición inicial? En esta expresión y en esta otra. La posición final es otro dato. Lo marcamos como dato en todos los lugares donde aparezca. La velocidad inicial, acá está la velocidad inicial, la marcamos que ya la tenemos. Acá también. También está acá. G, la marcamos como dato ahí, acá y acá. El tiempo final, ¿cuánto tiempo tarda la piedra en llegar al suelo? ¿A dónde aparece el tiempo final? Acá, acá y acá. Marcamos esa cantidad como incógnita. Y la velocidad final aparece acá y acá, la marcamos como incógnita. Y ahora, ¿qué hacemos? Ahí podríamos usar la última ecuación para encontrar la velocidad final y cuando ya tenemos ese valor, reemplazarlo en la ecuación, o sea, en la segunda ecuación y encontrar el tiempo final. Sí, señor. también podemos hacer la primera con el tiempo. Bien. Como dijo el compañero, es el camino fácil. Usamos la ecuación que no tiene el tiempo para calcular la velocidad final. Y con ese resultado podemos ir a la ecuación de la velocidad en función del tiempo, y de acá podemos despejar el tiempo final. Ese es el camino fácil. También podríamos calcular el tiempo con la primera ecuación, pero como es una ecuación cuadrática hay que hacer un Bhaskara, y yo siempre trato de evitar el Bhaskara. ¿Se puede hacer? Sí. Pero yo siempre trato de evitarlo.
Entonces, vamos a hacer como dijo el compañero primero. Empezamos por la expresión que no tiene el tiempo. La velocidad final estaba al cuadrado, así que pasamos ese cuadrado, lo pasamos como raíz cuadrada al otro lado. Reemplazamos los números. La velocidad inicial era 0. La g vale 10. Tiene un signo negativo. La posición final es 0. Hay un signo negativo, lo ponemos ahí. Y la posición inicial es 45. Resolvemos eso y nos da lo que está dentro de la raíz, nos da 900. Ahora, el resultado de esa raíz va a ser más o menos. Nosotros tenemos que elegir un signo. Cuando nosotros elijamos un signo, tenemos que justificar por qué. ¿Qué signo vamos a elegir? ¿Más o menos? Es la velocidad final. Menos, porque iba Menos. en contra del eje. Muy bien. Elegimos el menos. Porque esa velocidad final va a ser un vector que se dirige en la dirección de los y negativos. Siempre cuando elegimos el signo, tenemos que justificarlo. Bueno, entonces una vez que tenemos la velocidad final, de esta ecuación vamos a despejar el t final. Primero, esa velocidad inicial que está sumando, la paso restando. Y ese menos g, que está multiplicando al tf, lo pasamos dividiendo. Reemplazamos los números. La velocidad final era menos 30. La velocidad inicial era 0. Acá abajo nos queda menos 10. Y resolviendo nos da t final igual 3 segundos. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Profe, Profe, está bastante claro, ¿eh? Bueno, quería preguntar por sí. bueno, más que preguntar es certificar si lo que hice está bien. Yo en la posición final, en vez de realizar Bhaskara, solo pasé el cuadrado del tiempo, lo pasé a raíz y de ahí el resultado me dio igual, pero no sé si es, digamos, un tiro de suerte o si puede ocurrir en varias ocasiones. Usted me dice que con esta expresión, que es la de la posición en función del tiempo, ¿sí? ¿Empezó por acá? Sí, sí, Empezó por acá. ¿Y qué quería resolver? ¿El tiempo? el tiempo. El tiempo. Ah, quería resolver el tiempo. Bien. Este i final es 0. Este i inicial vale 45. Este término se hace 0. Sí. Porque la velocidad inicial es 0. Por eso le había dicho yo, profe. Ah, no lo había visto así. Claro. Entonces despejando, digamos, en este caso de caída libre, vos podés despejar el tiempo desde acá. Eso es lo que me querían decir. Ah, no lo había visto así. Pero no, sí, si lo hizo así, tiene que estar bien. Yo no había notado que este término se hacía 0. Muy bien. Bueno, vamos con el último.
el 16. Desde el costado de un puente de 25 metros de altura, se lanza hacia arriba verticalmente una pelota que permanece 5 segundos en el aire antes de impactar contra el agua. Determine la velocidad inicial y de impacto de la pelota. Considere G igual 10 metros sobre segundo al cuadrado. En el enunciado dice, se lanza hacia arriba verticalmente. Eso ya nos da la pauta de que estamos en presencia de un problema de tiro vertical. Hacemos un planteo similar al de recién. Yo siempre dibujo el eje Y positivo para arriba. La pelota va a ser lanzada desde el puente para arriba. Desde que se lanza hasta que cae sobre el agua, 25 metros por debajo del puente, pasan 5 segundos. Entonces, nuestro instante inicial lo vamos a hacer corresponder con tiempo inicial igual a 0, posición inicial igual a 25, velocidad inicial, vector que apunta para arriba tiene que ser positivo. En el tiempo final, inmediatamente antes de que la pelota se choque contra el agua, vamos a tener T final, posición final igual 0 metros, y velocidad final, vector que apunta en la dirección de los y negativos, por lo tanto va a ser un número negativo, ¿sí? Yo siempre pongo el 0 del eje Y en la parte más baja del problema. Escribimos todas las cantidades y repasando el enunciado vamos a ir completando. Dice, desde el costado de un puente de 25 metros. Eso es, que en el instante inicial, la posición inicial es 25 metros, según esta definición de eje Y. Se lanza hacia arriba verticalmente una pelota, ¿sí? El vector velocidad inicial apunta en la dirección de los Y positivos. La pelota permanece 5 segundos en el aire antes de impactar contra el agua. Entonces nuestro tiempo final es de 5 segundos y nuestra posición final es de 0 metros, la superficie del agua. Determine la velocidad inicial y de impacto, la velocidad final. Considerando G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Igual que antes, vamos a ir completando en las ecuaciones, vamos a ir tildando lo que sí tenemos y después marcamos las incógnitas. El tiempo final lo marcamos como dato. La posición inicial la marcamos como dato. La posición final también la marcamos como dato. La velocidad inicial la marcamos como incógnita en las tres ecuaciones. Y la velocidad final la marcamos como incógnita en la segunda ecuación y en la tercera. Y una vez que llegamos acá, la pregunta es, ¿qué hacemos? Y ya puedes calcular la velocidad inicial. Claro, La solo primera fórmula. puedes calcular velocidad inicial y con esa puedes calcular después la velocidad final. Bien, En el segundo, por ejemplo. con la segunda. Parece que el camino más fácil es este. Con la primera ecuación calcular la velocidad inicial y con la segunda la velocidad final. Bien.
Ven que si trabajamos así metódicamente, sería muy difícil errarle. Errar el tiro. Bien. Entonces, partiendo de la ecuación de la posición en función del tiempo, queremos despejar BI. La posición inicial que estaba sumando la pasé restando, y el término menos un medio g por t al cuadrado lo pasé sumando. Me quedó velocidad inicial por t final. El t final que multiplica lo pasé dividiendo. Reemplazo los números. La posición final es 0 metros. La posición inicial es 25. Ese signo menos me había quedado cuando despeje. Más un medio de 10, que es g, por el t final al cuadrado, que son 5 segundos al cuadrado. Y a todo eso lo dividimos en 5 segundos, que era el t final. El término 1 medio por 10 por 5 al cuadrado. Este término me da, ¿cuánto me da? Acá tengo 5 por 25 me da 125 positivo. 125 positivo menos 25 me queda 100 positivo. Con lo cual la velocidad inicial sería positivo, ¿sí? Tal cual como nosotros habíamos dicho antes. ¿Sí? Estas cuestiones que deducimos al principio nos sirven para corroborar los resultados. Entonces, nos queda que nuestra velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo. Positivo. Y ahora vamos a la velocidad final. Simplemente reemplazamos los números. La velocidad inicial de 20 positivo, g que vale 10 y t que vale 5, tenemos 20 menos 50. ¿Eso cuánto nos va a dar? Menos 30. Nos dio negativo, ¿sí? Verificamos. Nos tenía que dar negativo porque esa velocidad final es un vector que apunta en la dirección de los i negativos. ¿Se entiende? Sí, profe. Estamos. Bueno, de tarea, ahí escribo en el chat, el 5 y el 15. ¿Sí? Esto era todo lo que había preparado para hoy. La semana que viene vamos a hacer problemas de encuentro. Alguien me pide la filmina anterior. ¿Cuál sería? ¿Está? Oh. ¿Acá? Bien. Entonces la semana que viene vamos a hacer problemas de encuentro. Recuerden que me tienen que enviar
¿Qué cosa? El laboratorio número 2. La semana que viene yo les voy a estar contestando los resultados del laboratorio 1. Los que están aprobados y los que tienen que corregir.